Estimados amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes que me están escuchando en estos momentos y quisiera hacer un comentario que me parece muy oportuno, sea dicho de paso, sobre lo que dice el libro de la Watchtower: el reino de Dios gobierna ya o ya gobierna. El reino de Dios ya está gobernando, para ser más exacto. Y en la página 49, el número debe ser el capítulo 5, dice acá, vean ustedes, que me parece que es importante que lo examinemos con la mente abierta, porque no podemos dejarnos engañar por la Watchtower. Dice así la Watchtower: los cristianos verdaderos nos hallamos en una situación parecida. Estamos deseosos de aumentar nuestro conocimiento acerca de la ciudad más maravillosa, la que tiene fundamentos verdaderos, el reino de Dios. Cuando Jesús vivió en la tierra, condujo personalmente a sus seguidores a un conocimiento más profundo de ese reino, pero no contestó todas sus preguntas ni les explicó de una sola vez todos los detalles. En vez de eso, les dijo: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Juan 16:12. Por ello, tal como haría un guía experto, Jesús nunca les dio a sus discípulos información que no estuvieran listos para comprender. Jesús pronunció estas palabras registradas en Juan 16:12 en la última noche de su vida. Por eso surge la pregunta: ¿cómo seguiría enseñando a sus seguidores sobre el reino de Dios después de su muerte? A sus apóstoles les prometió: el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. En cierto sentido, el Espíritu Santo es como un guía paciente. Jesús usa ese medio para enseñarles a sus discípulos todo lo que necesitan saber sobre el reino de Dios justo cuando lo necesitan. A continuación analizaremos cómo el Espíritu Santo de Dios ha guardado a los cristianos fieles para que conozcan más sobre el reino. Primero veremos cómo llegamos a comprender cuándo entraría en función ese gobierno. Luego examinaremos quiénes son los gobernantes del reino y sus súbditos, y qué esperanza abriga cada grupo. Por último, veremos cómo entendimos mejor lo que significa ser leales al reino. Como vimos en el capítulo 2, durante décadas los estudiantes de la Biblia señalaron el año 1914 sería un año clave en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, en esa época creían que la presencia de Cristo había comenzado en 1874 y él había empezado a reinar en el cielo en el año 1878. Y que el reino no quedaría plenamente establecido sino hasta octubre del año 1914. Pensaban que la ciega cosecha se extendería de 1874 a 1914 y que acabaría cuando se terminara de reunir a los ungidos en el cielo. En vista de que tenían estas ideas erróneas, deberían pensar que Jesús no estaba guiando a aquellos siervos mediante el Espíritu Santo. No, todo lo contrario. Recordemos el ejemplo del guía turístico mencionado al principio. Si los turistas se apresuraran a sacar conclusiones erróneas, ¿tendríamos razón para dudar de los conocimientos del guía? Por supuesto que no. Es cierto que a veces los siervos de Dios han tratado de averiguar detalles del propósito de Jehová antes de que llegara el momento de que el Espíritu Santo se los revelara. Pero eso no significa que no cuenten con la guía de Jesús. De hecho, como son leales y humildes, dejan que se les corrija y cambien su punto de vista. Estimados amigos, aquí la Watchtower, pues, eh, me parece a mí que es una organización poco sincera, poco honesta, ¿no? Porque si dan un conocimiento errado de lo que es el reino y se adelantan a lo que dice Dios, entonces lo que han dicho, lo que han enseñado, el error que han enseñado, no provino del Espíritu Santo de Dios, sino de ellos mismos, de haberse adelantado. Pero el problema está que ellos dieron ese mensaje que creían que era cierto porque seguramente se sintieron movidos a enseñarlo por el supuesto espíritu que tienen. Porque ¿cómo se atreven a hablar de algo que no están seguros, ¿no? Salvo pues que estén realmente seguros porque se sienten guiados por el espíritu y así lo dicen. Pero después se van a la sorpresa que están equivocados.
Entonces, ¿cómo saber si realmente los ungidos están guiados por el Espíritu Santo o no? ¿No es cierto? Porque si enseñan una cosa y después la cambian, entonces se adelantan a decir algo que no es del Espíritu, sino de ellos mismos. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta ellos que estaban enseñando algo que no era del Espíritu? ¿Cómo se dan cuenta entonces que lo que están enseñando es del Espíritu y lo que están enseñando o la otra cosa que enseñan no es del Espíritu? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo pueden distinguirlo? Porque para enseñar algo falso, pues significa pues que no tienen la seguridad del Espíritu Santo, porque caramba, nadie puede enseñar algo que no sea cierto, si es que está guiado por el Espíritu de Dios. Yo no me imagino al apóstol Pablo enseñando cosas que fueran realmente mentiras, porque él estaba realmente guiado por el Espíritu de Dios. Él nunca tuvo que decir, ay, perdónenme, me disculpo, me equivoqué, borro, esto no está bien, esto fue una idea mía, me adelanté. Así no hablaba Pablo, tampoco el apóstol Pedro, no, en fin, ellos estaban llenos del Espíritu. De modo que para mí la Watchtower, pues, no sabe cómo explicar sus errores. Dice que se adelantaron, que fueron unas opiniones humanas, opiniones personales, pues como no se dan cuenta si están guiados por el Espíritu de Dios o no. Si enseñaron eso, que ahora es falso, o un punto que es falso, es porque ese punto que era falso, ellos lo creyeron que era verdad, porque así lo sentían y creyeron que era el Espíritu que se lo decía. Entonces, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Porque si el Espíritu te guía, o los guía a la verdad, no puede haber, pues, rectificación, ¿no? No puede haber cambio de opinión. No puede haber borrón y cuenta nueva. Y ahora, esto de acá, pues dice la WhatsApp, el hecho de que nos equivoquemos no significa que no estemos guiados por el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿cómo saber, pues, realmente si lo que se está enseñando ahora es de Dios o es simplemente una opinión de ellos? Si ellos mismos se dan cuenta que no lo hacen de mala fe, sino que hacen sus propias elucubraciones pensando que viene del Espíritu Santo. Y después se dan cuenta, no, que está mal, ¿no? Y que no era idea del Espíritu Santo, sino idea de ellos. Entonces, ¿cómo saber en qué momento hablan por el Espíritu y en qué momento hablan por una opinión personal? ¿No es cierto? Fruto de sus propias elucubraciones. Entonces, aquí hay una cosa que realmente uno no puede entender, estimados amigos, sobre lo que dice la Watchtower, que el reino de Dios tendría que ser el conocimiento del reino sería progresivo y que los discípulos que no entendieron en ese momento de las cosas del reino, por ejemplo, dicen ellos, los testigos dicen, se vendrían a ser reveladas después, ¿no es cierto? Porque no las podrían entender en ese momento, sino que tendría que entenderse después. Y esto, cuando hablamos después, pues estamos hablando de 2000 años, ¿no? Y esto no me parece a mí necesariamente cierto, porque en el texto donde Jesús le dice que lo que ustedes, que Él tiene muchas cosas que decirles, todavía no lo pueden soportar ahora. Ahora, no pueden soportar, pero lo pueden soportar después. ¿Quiénes? No los discípulos del mañana, sino ellos mismos. Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Pero podrían soportar después. Ellos mismos, no los discípulos del final de la era o de los tiempos finales, sino ellos mismos podrían entenderlas, y Jesús se los dice, ustedes no las pueden entender ahora, o no las pueden soportar ahora, pero las pueden soportar después, ellos mismos. Y así fue, nosotros vemos en Hechos, capítulo 1 y versículo 3, lean ustedes cómo Jesús se pasó 40 días enteros, dice la Escritura, hablándole a sus discípulos exclusivamente del tema del reino de Dios. 40 días. ¿Se imaginan todo lo que puede Jesús enseñar en 40 días, estimados amigos? ¿Se imaginan ustedes? Yo creo que ellos supieron más del reino que nosotros ahora. Y que lo que se ha registrado es lo necesario para que nosotros creamos y nos convirtamos y creamos en el reino. Yo creo que en esos 40 días de seminario intensivo, ese mes y medio casi
de seminario intensivo con sus discípulos más íntimos, dice que les habló acerca del reino de Dios. ¿Se imaginan? Nuevamente les pregunto, 40 días hablándoles sobre el reino de Dios. ¿Cuánta información habrán recibido que no cabería en la Biblia escribir todo? Pero solamente ser registrado lo más importante para nosotros en esta época. Pero ellos, los primeros discípulos, sabían mucho más que nosotros, pienso yo. ¿Significa que ellos se van a salvar y nosotros no? No. Yo pienso que hay muchas cosas que se han dicho que no se han escrito en las Escrituras, pero que las que se han escrito son suficientes para nuestra salvación. Pero aquellos cristianos del primer siglo, cuando se les habló del reino, yo creo que sabían más que nosotros. En ese seminario intensivo de 40 días, los mismos apóstoles, los discípulos, sabían más que todos nosotros. Y seguramente los discípulos de ellos también. Los discípulos de los apóstoles. Pero no sé, como repito, no se han registrado todo porque no cabería en la Biblia. Pero sin embargo, lo que se ha registrado es suficiente para que uno pueda entender lo que es el reino de Dios y no irse por las ramas. Cuando Jesús le dice, tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora, Juan 16:12, es ese conocimiento, o esas cosas que tendría que decirles, muy bien pudo haber cumplido con ellos en esa reunión de 40 días. Cumplir con el hecho de que ellos podrían conocer cosas que hasta antes no lo podían soportar, pero ya había llegado el momento de saberlas antes que Jesús se fuera al cielo. Hechos 1:3. Lean Hechos 1:3. Dice que pasó 40 días con ellos, hablándoles exclusivamente del reino de Dios. Así que no tendrían que esperar, pues, 2000 años para que los discípulos del siglo, de la era final, conocieran todo, no. Ellos recibieron toda la revelación del reino, ¿no es cierto?, en esa reunión privada que tuvo Jesús con sus discípulos por 40 días. Imagínense ustedes cuánto pueden aprender ustedes en 40 días. ¿Cuánto? Así que, estimados amigos, la Watchtower nos viene con cuentos y fábulas que no los voy yo pues no me las voy a tragar o no las voy a comer fácilmente, ¿no? Es para mí algo insostenible lo que es la Watchtower, de que porque ellos no podían entender en ese momento las cosas del reino, vendría el momento que sí lo revelaría, pero pasarían todavía 1900 o 2000 años por delante, ¿no? Eso no es verdad. Ya vemos nosotros en Hechos 1:3 que en esos 40 días Jesús pudo hablarles de muchas cosas, y entre ellas especialmente sobre el reino de Dios, ¿no es cierto? Bueno, además, si el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad, ¿no es cierto? Entonces el resto ungido de este momento que está en la tierra, el resto ungido de la Watchtower, también están guiados por ese mismo Espíritu y no necesitan que nadie les enseñe. Ellos mismos, ese resto ungido de 10.000 personas, no se sabe cuántos hay, supuestamente resto ungido, no deberían tener necesidad de ser guiados por esas 8 personas que están en la Watchtower, ¿no? Sino ellos mismos deberían recibir por su cuenta, cada uno de ellos porque tienen el mismo espíritu, o es que tienen un espíritu diferente que el de los apóstoles, o perdón, que los de los 8 que dirigen la obra mundial. Tienen un espíritu diferente, el resto ungido de aquellos que están en el grupo de los 8 o 7 que dirigen la obra mundial, el cuerpo gobernante, el esclavo. ¿Son diferentes espíritus o hay un solo espíritu? ¿Por qué a uno le revela las cosas ciertas y tiene que ser ese grupo de 8 que alimente también a sus otros hermanos el resto ungido? ¿Por qué? Si todos están guiados por el mismo espíritu. Algo que realmente es inconcebible, ¿no? Que se diga ahora que estos también, el resto ungido, son guiados por 8 personas del resto ungido. 8 personas que sí, el espíritu que tienen ellos, estos 8, sí, les revela la verdad, toda la verdad, pero no al resto de ungidos que están en la tierra y que tienen también el mismo espíritu. No tiene ningún sentido, totalmente descabellado, estimados amigos.
Bueno, esto era todo lo que quería comentarles y será hasta un próximo video.